nuestro país y ahora se desempeña como secretario ejecutivo de la Comisión Presidencial encargada del desarme. Vamos a simplificarlo en esos términos. Gracias. Bienvenido, gracias por estar aquí. Gracias, Vanessa, por la invitación. Gracias. ¿Se adelantó algo sobre las transportistas, los transportistas en particular en esta conversación con los gremios? El ministro Tarek El Aissami adelantó que se podría tomar una medida, por ejemplo, en los terminales para tratar de impedir el ingreso de armas a los terminales. ¿Es factible, es viable materializarla? Sí, sin lugar a duda. De hecho, la comisión, desde que se instaló hace ya más de 2 meses, hemos venido trabajando en lo que denominamos una serie de medidas especiales, que abarcan una serie de ámbitos bastante diversos de lo que es la vida cotidiana de la sociedad, y entre ellos, por supuesto, lo que tiene que ver con el ámbito del transporte público, ¿no? Digamos, del transporte público como servicio, pero entendiendo que hay una prestación pública del Estado y una prestación privada. Coincidencialmente con estos encuentros que se han generado, bueno, la Comisión Presidencial se hizo presente por solicitud del ministro, que es quien la preside, y bueno, tuvimos hoy un diálogo bastante interesante con los transportistas. Les adelantamos algunos aspectos generales de lo que es la propuesta, la cual va a ser presentada formalmente a la sociedad en los próximos días. Estamos terminando ¿La propuesta para los terminales en particular o las varias medidas especiales? Es un conjunto de medidas, pero que apuntan al ámbito del transporte particularmente, ¿no? Entendiendo que es una temática bastante compleja porque tiene muchas vertientes, tiene muchos elementos que hay que considerar, y queremos que todas las medidas que se tomen, esa es una premisa fundamental de nuestro trabajo, que todas las medidas que se tomen afecten lo menos posible en lo que es el ejercicio de los derechos y las libertades de la gente, ¿no? ¿Hay más inseguridad en el sector transporte que en otros? O sea, ¿qué dicen las investigaciones? Más allá de la percepción, Sí, la victimización real. Lo que pasa es que el ámbito del transporte, por sus propias características, hace que sea mucho más dado a que ocurran hechos delictivos, ¿no? Si a eso le sumamos que ha existido un cierto descontrol o una falta a veces de mecanismos adecuados para la verificación, por ejemplo, del tema de la aportación de armas en unidades de transporte público o en los terminales, o incluso ciertas prácticas que no son correctas por parte de algunos transportistas, como por ejemplo tener una definición de una ruta y en el transcurso de esa ruta ir recogiendo gente en el camino sin ningún mecanismo de control. Bueno, eso evidentemente aumenta el riesgo. Aumenta, exponencialmente aumenta el riesgo. Antes de proseguir la conversación, queremos, aunque no es solamente el tema que vamos a abordar esta noche, pero como es el tema contingente de hoy y fue motivo además de conflicto el día de ayer, porque recordamos que un sector de gremio de transportistas decidió paralizar, y no solamente paralizar sus actividades, sino impedir el libre tránsito, lo que generó una gran polémica, y esto lo enlazábamos con las declaraciones del presidente Chávez desde Cuba. Vamos a recordar las declaraciones de hoy de Eric Zuleta, representante del gremio de transportistas, que está liderando en la parte gremial en estas mesas de diálogo con el Ejecutivo Nacional, y palabras también del ministro del Poder Popular para Relaciones Interiores y Justicia, Tarek El Aissami. Veamos. Y aspiramos y esperamos que el ministro Garcés y sobre todo el ministro El Aissami nos cumplan como nos vinieron cumpliendo el ministro Tarek El Aissami, que presidió la mesa anteriormente y hasta ahora cumplió con todos los pedimientos de todos los transportistas. La comisión ha venido evaluando una serie de medidas y un plan de acción para el tema del control de armas. Y este ámbito es un ámbito muy importante de las armas en el sector del transporte público y privado. Es un plan de acción estructural que atenderá uno de los temas que hemos venido evaluando, que es el tema del uso de las armas de fuego en el sistema de transporte público o transporte colectivo. Y ahí está, digamos, una serie de acciones que contempla esta medida, esta resolución, pero la anunciaremos en su momento una vez que ya la tengamos definida, el alcance, el objeto de la medida, y además el impacto esperado una vez que logremos dictar esta resolución. Gracias. Esto fue el abrebocas del ministro Tarek El Aissami. Ya nos comentaba Pablo Fernández Blanco que las medidas van a ser anunciadas en los próximos días. Por lo pronto, lo que ya ha confirmado el ministro es que se van a tomar medidas en los terminales a fin de impedir que personas armadas
ingresen a las unidades de transporte público, lo cual lo comentábamos fuera de cámara, indudablemente va a aumentar la seguridad para las pasajeras y los pasajeros, tomando en cuenta la peculiaridad del servicio de transporte público en nuestro país. ¿Esto valdría también para el subterráneo, por ejemplo, para el metro que han evaluado? Exactamente, estamos evaluando una medida integral en todo lo que es el sistema de transporte, no solamente el transporte superficial, también el metro, el ferrocarril, porque bueno, hay conciencia que es un ámbito en el que ocurren situaciones delictivas, donde hay presencia de armas de fuego, lamentablemente hay víctimas, entonces, como te dije al comienzo, estamos tratando de generar una medida jurídica blindada. ¿Blindada en qué sentido? Bueno, que sea consistente, que sea implementable, que pueda dar resultados efectivos, que es lo que la población espera, y por supuesto siempre en el marco del respeto a las garantías y derechos de la población. Porque hace la acotación, es la segunda vez que la hace. O sea, ¿qué cosas, qué se quiere resguardar, qué se quiere evitar? Y garantizando al mismo tiempo la seguridad de los usuarios y los usuarios de transporte. ¿Qué sucede? Que al tomar medidas de este tipo, por ejemplo, los organismos de seguridad del Estado van a tener que implementar ciertas prácticas que a veces a los ciudadanos comunes les pueden molestar, les pueden resultar incómodas, qué sé yo, por poner un ejemplo, a lo mejor el inspeccionar una unidad, por ejemplo. Inspeccionar unidades, realizar el chequeo con paletas antimetales a lo mejor en el metro de Caracas, supongamos. Yo entro al metro, la Policía Nacional Bolivariana me solicita cordialmente que me desplace hacia un lado, a lo mejor me pasan la paleta. Bueno, pueden ser medidas incómodas en un primer momento, pero si esencialmente todos y todas entendemos cuál es el objetivo último, esas medidas incómodas terminan siendo necesarias y terminan siendo asumidas como algo positivo, ¿no? En las unidades de transporte público, ¿cuáles son los delitos que se cometen con más frecuencia? Hablando del ferrocarril, del metro. Claro, desde hurtos, de situaciones donde la persona a lo mejor ni se entera que le roban la cartera, hasta situaciones ya de robos a mano armada, incluso de intercambio de disparos. Lamentablemente, en días pasados hubo un hecho muy, muy doloroso. Pero como digo, esto no es reacción a ese hecho puntual. Ya se estaban trabajando. Ya se venía trabajando en estas medidas desde la comisión. Lo que estamos haciendo es acelerar el paso para que esas medidas se implementen en el lapso más rápido posible. Acelerar el paso en el sector transporte, ¿por qué? ¿También por la exigencia de los transportistas, de los gremios? No, porque entendemos que es un... ¿O es el área más conflictiva que visualiza la comisión en este momento? Digamos, hay un abanico de medidas que van a tocar diversos momentos, diversos aspectos, diversos ámbitos de lo que es la vida ciudadana cotidiana. Indudablemente el transporte tiene un peso muy específico, es un sector que se ha manifestado muy golpeado por el tema delictivo. El gobierno está respondiendo a ese requerimiento, es un tema que se trató hoy en la mesa. Los transportistas de hecho agradecieron la presentación que le hicimos de por dónde va la construcción de la medida. Realmente hasta lo aplaudieron dentro de la reunión, cosa que nos pareció bien significativo. Una de las mesas de trabajo que se ha constituido con los transportistas es específicamente para los temas de seguridad. Entonces, y está participando en la comisión presidencial. Y la comisión, claro, sin lugar a dudas, bueno, el ministro Tarek El Aizami preside la comisión, convoca a que la comisión participe y que veamos esa dimensión del problema que concretamente tiene que ver con las armas de fuego. ¿Hay experiencias similares en otros países de, cómo le llamaría usted, desarme, de restricción de uso de armas de deporte, de armas de fuego en el transporte público? ¿Existen en otros países? Sí, existen experiencias. Digamos, cada país tiene su propio contexto, su propia realidad, no se trata de copiar por copiar. Ahora, entendemos que es uno de los factores de seguridad más importantes, sobre todo porque hablamos de grupos humanos que van de manera en un espacio reducido, con ciertas condiciones donde la vulnerabilidad puede aumentar. Entonces, bueno, todos los actores del Estado que tienen responsabilidad en materia de seguridad ciudadana y que forman parte de la Comisión Presidencial están claros de esta perspectiva y están articulando esfuerzos para dar un resultado positivo, como digo, en el corto plazo. ¿No son las armas blancas un problema en el transporte público? También lo son. ¿También se va a tomar alguna medida? Estamos pensando abarcar mucho más allá de las armas de fuego, exactamente. Las armas blancas solo también. Armas de fuego las que sean restringidas allí. Exactamente. ¿Sería por vía de una resolución? En principio estamos evaluando una resolución, probablemente sí, una resolución conjunta entre el Ministerio de Interior y Justicia como órgano rector en materia de seguridad ciudadana y el Ministerio de la Defensa, porque aquí estamos tocando un tema que es de competencia exclusiva de la Fuerza Armada. Los portes. Los portes de armas, exactamente. Entonces, bueno, por supuesto hay articulación entre los ministerios,
hay una conciencia